Mi nombre es Dora Mantero, soy médica infectóloga y trabajé en el Carrasco. Hoy vamos a hablar de tuberculosis. ¿Alguien tiene ganas de cerrar esa puerta? A ver si quedan algunos por llegar. Avanti, chicos, y cierren. Bueno, hoy vamos a hablar de tuberculosis. La idea es que se lleven algunos conceptos lo más claros posible, así que si hay algo que no les termina de cerrar, lo charlamos, lo preguntan. La tuberculosis es una de las enfermedades más viejas del mundo. Por ejemplo, acá les traje esta momia de la dinastía 21 egipcia, que tiene más de 1000 años antes de Cristo. Ahí se ve una tuberculosis vertebral, al igual que en este niño, que es una momia peruana que tiene más de 700 años después de Cristo. Hipócrates ya hablaba 460 años antes de Cristo que la tisis es la enfermedad más extendida y fatal de todos los tiempos. Es importante porque la tuberculosis nunca se termina de erradicar lo suficiente. Aquí. Se tilde a veces, ¿viste? Claro. Era muy envirada. Bueno, la historia natural de la enfermedad. Para que exista tuberculosis, siempre tiene que haber factores de riesgo. Factores de riesgo que impliquen que esa persona se llame enfermo de VIH, se llame inmunocompetente, se llame diabético, cualquiera de nosotros puede tener tuberculosis. Tiene que estar el riesgo y la exposición. El riesgo significa que por alguna circunstancia yo me debilito y me tengo que tomar contacto con el bacilo para desarrollar una enfermedad y después, primero infectarme y después desarrollar una enfermedad. Entonces, la cadena epidemiológica sería el bicho, el Mycobacterium tuberculosis, la fuente de infección, es decir, dónde está ese bicho, el Mycobacterium, el mecanismo de transmisión y que yo sea susceptible, si no, no me voy a contagiar. Hablamos del Mycobacterium tuberculosis. Son bacilos ácidos resistentes, son muy sensibles al calor, la luz solar, es aerobio estricto y se adapta al medio. Es un germen, es un Mycobacterium que se adapta mucho al medio. Siempre hay que diferenciar el Mycobacterium tuberculosis de otras Mycobacterium que son atípicas. No, hoy no vamos a hablar de las atípicas, pero algunas veces pasa que una infección simula una tuberculosis y en realidad es otro el germen causal, que puede ser un Mycobacterium avium complex, un Mycobacterium fortuitum, un Mycobacterium cheloneae. Hay muchos nombres raros. A mí me interesa que hoy aprendan bien tuberculosis, por eso he dejado de lado todo esto que es la tuberculosis atípica, la mycobacteriosis atípica. Pasar. Acá está cómo se ve, por ejemplo, una vez teñido el Mycobacterium, son bacilos ácidos resistentes, pasalo. Son muy resistentes al frío, la congelación y la desecación. En ese ambiente frío podría haber muchos Mycobacterium, llámense ovis, llámense tuberculosis, pasalo. En cambio, en este lugar no hay Mycobacterium. Es decir, si alguien tose con Mycobacterium, los rayos ultravioletas, el sol que existe, esa radiación y ese calor matan al germen. Matan al germen. No puede estar presente en un lugar viable para ser transmisible. No puede ser transmisible. Yo toso, largo mis gotas de flujo, el bacilo y esa misma radiación, ese mismo medio ambiente
que no llegue, que muera ahí en el camino. ¿Estamos? Bueno, eso ya está pasado. ¿Quiénes son los reservorios de los que hablábamos? Un hombre sano que recién está infectado, un enfermo, el ganado bovino para el Mycobacterium bovis, una vaca, y otros, pero no vamos a hablar. Hay una cosa que tienen que acordarse, que los utensilios de la cocina no son reservorios. Por un tenedor, por un plato, por un vaso, yo me puedo contagiar una hepatitis A, pero no me contagio tuberculosis, por un mate. ¿Estamos? Sí, por un mate se puede transmitir una hepatitis A, pero no una tuberculosis. Fundamentalmente la vía de transmisión es aerógena. Y aquí viene esto que quiero que les quede claro. Si alguien no tose, es probable que no pueda contagiarnos. Es muy difícil el contagio cuando el paciente no es un tosedor, porque necesita toser pertinazmente, frecuentemente, para alargar en esas gotas los vacíos. No hagamos dramatismo de personas que vienen flaquitos, débiles, y no tienen tos, pero sabemos que tienen tuberculosis. Pongámonos tranquilos con un pequeño barbijo de 3 capas, en algún lugar esperando, y no dramaticemos, porque si no tose, no está contagiando. Eso tengámoslo en cuenta, porque por ahí hay algunas personas sobre las cuales se genera un miedo a su alrededor que denota que no sabemos bien el tema. Avante. Dijimos que es fundamentalmente la transmisión aerógena, pero hay otras formas de transmisión. De hecho, más infrecuente, que es cutánea mucosa, se veía mucho antes en los ordeñadores, esas vacas que tenían Mycobacterium bovis, al ser ordeñadas sus mamas, sus tetas, el ordeñador terminaba con granulomas en sus manos de tuberculosis. Urogenital es más rara, por inoculación, por ejemplo, yo estoy haciendo un preparado, mirando algo en una placa de Peyer, tratando de cultivarlo, y puede haber una inoculación. Tengo que tener mucho cuidado si estoy manipulando cultivos con bacilos de tuberculosis. Esa forma de contagio se puede dar. Y la transplacentaria, que también es rara. Avante. Factores de riesgo. Bueno, esas son las personas que tienen factores de riesgo. Personas pobres, mal alimentadas, que tienen casas donde hay gran hacinamiento, muchas personas juntas con mala ventilación y no entra la luz del sol. No me quisiera olvidar de contarles que la peor época histórica del mundo de la tuberculosis fue la época de la Revolución Industrial. Nosotros está muy lejano todo eso. Imagínense que en el 1700 y pico está la Revolución Francesa, alrededor del 1800 aparece, cercano al 1800, pasando al 1800 está la Revolución Industrial, camadas de gente de zona rural va a los grandes centros, fundamentalmente Inglaterra, el principal centro en ese momento, a trabajar en máquinas. Empezábamos a fabricar máquinas. ¿Qué necesitábamos? Personas que trabajen en esas máquinas. Las condiciones laborales en ese momento eran parecidas a los indocumentados que tenemos acá, que son 15 que duermen todos en una pieza y trabajan en algún lugar por la comida, por poco dinero, y como son indocumentados, por ahí no están anotados. Esas condiciones hacían que la gente se contagiara mucho de tuberculosis, porque eran madre, hijo, padre, todos trabajaban juntos en grandes galpones de fábricas. Si ustedes lo buscan en internet, les va a llamar la atención lo que encuentran. Y ahí iban cayendo, se iban enfermando, y el que estaba al lado se iba enfermando también, y se iba contagiando el otro. Al tiempo, los mismos ingleses, los mismos países industrializados, también los franceses, empezaron a darse cuenta que era más redituable cuidar la salud de los trabajadores, y entonces empiezan a hacerse planes para que los trabajadores tengan viviendas propias, empieza a priorizarse que haya una mejor alimentación, empieza a haber algunos cambios. Ese pico de tuberculosis que hubo en la Revolución Industrial, con esos cambios sociales,
Eso es un detalle interesante. El mismo, el mismo Koch ya lo dijo. Bueno, entonces, para que se produzca la tuberculosis tiene que haber un medio ambiente propicio social. O sea, la gente que vive mal es la que más la tiene y que tiene malas condiciones medioambientales. Riesgo de infección. Acá, la verdad que me gustó mucho que esta mañana estuvimos dando la clase con algunos de los alumnos de mi comisión, y esto ya lo habían analizado, ya se habían percatado que el contagio de la tuberculosis no es fácil. El contagio de la tuberculosis requiere tiempo, más de 4 horas, porque tiene que darse el momento que la persona tose, libera el bacilo y ese bacilo entra en mi vía respiratoria. Entonces, tiene que ser no solo las partículas que se liberen al medio ambiente, sino también el tiempo de exposición. Y también cómo se limpia el aire de esa habitación. O sea, no es lo mismo estar en una habitación cerradita, que no tiene ventanas, que estar en una habitación grande, con techos altos, con ventilación cruzada. Ahí es probable que cuando yo estoy con el paciente no me contagie tan fácilmente. Entonces, el contagio. Hay dos cosas que ustedes se tienen que llevar de acá. El contagio no es fácil, pero igual me tengo que cuidar siempre del contagio. Y la enfermedad no dura, no se produce en un mes. Es una enfermedad que lleva tiempo hasta que se instala en el organismo. Es decir, alguien me tosió en el colectivo y yo ya creo que tengo tuberculosis, no estudié, no la leí. O sea, si alguien me tose en el colectivo y yo llego a estar tan susceptible como para poder contagiarme, que es rarísimo, me va a llevar 2 o 3 meses hasta desarrollar la enfermedad. No es una enfermedad que se desarrolle de un día para el otro, es subclínica y es crónica o subaguda. Eso recuerden. Abajo. Bueno, siempre hace falta la aerosolización. Y eso se da mejor cuando hay cavernas. Cavernas que terminan en un bronquio y así se libera. Por el bronquio liberamos el calcio o los diferentes tejidos que tienen el bacilo. Abajo. Mayores transmisores, entonces son los que más tosen. Eso ya lo dijimos, pero repetimos. Los que tienen el punto más positivo, que después vamos a ver cómo estudiamos el catarro ese. Los pacientes que están sin tratamiento, los que empezaron el tratamiento hace una semana, no hace poquito que empezaron el tratamiento, entonces es probable que todavía tengan bacilos en su catarro, y los que no están respondiendo al tratamiento. Esos son los que más contagian. Bien, avance. La distribución etaria, acá tenemos esta imagen que es los niñitos, que son los que más se contagian, y los viejos. En el medio, ahora, tendríamos que poner algunas poblaciones de edad media, que son VIH positivos, SIDA, esos no tienen 2 años o 6 meses, ni 70. Sin embargo, hay una población que tiene. Avance. Los factores de riesgo. Bueno, a ver, lo primero son las inmunodeficiencias. SIDA, infección de VIH, una infección reciente por el VIH, que uno está muy susceptible porque cuando recién entra el VIH en el organismo, todo el sistema inmune quiere sacárselo de encima, entonces está demandado. Por eso dice infección reciente. Silicosis. ¿Alguien sabe qué es la silicosis? Bueno, existen los trabajadores que se llaman arenadores, que son los que limpian un frente con chorros de arena. Sílice es cuarzo y es arena, todos son sinónimos. Esos arenadores en una época, como con una especie de hidrolavadora, limpiaban los frentes, todavía lo hacen. Y largaban esas arenas que también entraban en su vía respiratoria y les producían una afección respiratoria importante. Esos eran más susceptibles. Anteriormente eran los negros, son también muy susceptibles a la tuberculosis. Lesiones fibróticas, por ejemplo, aquel que tiene lesiones fibróticas residuales se considera más susceptible.
Nosotros en el hospital, haciendo algunos estudios de control, descubrimos que algunos compañeros habían tenido tuberculosis y no lo sabían, porque habían tenido en sus radiografías síndromes como de tironeamiento, signos de tironeamiento, que nos hablaban de que había hecho una tuberculosis y la había controlado por sí mismo. Eso es algo que uno no lo sabe, pero a veces puede pasar. Y esa persona la sacamos del trabajo, tratamos de sacarla de su trabajo con pacientes, porque pensamos que podía nuevamente desarrollar otra tuberculosis. Y ahí no me quedé corta con esta imagen, porque dice otra inmunodeficiencia. Yo no quiero que se vayan sin anotar diabetes. Diabetes es una inmunodeficiencia importante en nuestro medio, es frecuente y a veces es infrecuente encontrar diabetes y tuberculosis. Y también, por supuesto, EPOC y tratamientos con corticoides que favorecen la diabetes, que favorecen la inmunodeficiencia y el desarrollo de tuberculosis. En ese caso, a mí me tocó atender a una señora macanudísima que tenía artritis reumatoidea, recibía corticoides, gracias a esos corticoides se había hecho casi diabética y además me la deriva el reumatólogo porque tenía en esa rodilla artrósica un bacilo de la tuberculosis. Geodas, había hecho geodas en los huesos. Eso es algo que puede pasar, ustedes lo tienen que tener en la cabeza. Corticoides, diabetes y también las EPOC. Bueno, los VIH son mucho más susceptibles. Se dice que una persona que no tiene VIH puede llegar a tener tuberculosis, tiene una posibilidad del 10% en toda su vida de desarrollar tuberculosis. En cambio, si tenés VIH, podés tener tuberculosis 5 a 10% de posibilidades en cada año. Hoy en día, esas cifras empiezan a estar en discusión. Eso yo lo anoté más o menos en el 2012, 2013. Porque hay muchas personas en tratamiento con VIH, están en tratamiento eficaz, con CD4 de 900, de 800, y esas personas están alejadas de desarrollar tuberculosis. Cuando bajamos a 500, menos de 500, ahí sí esa persona ya teclea, empieza a tener una posibilidad de desarrollar tuberculosis mayor. Bien. El riesgo de infectarse depende del medio. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos mucha posibilidad de tener infección, no enfermedad. Porque hay tosedores, hay un número de personas que tienen tuberculosis, entonces alguna vez entra el virus en nuestro organismo y nosotros hacemos con nuestro sistema inmune el control, nos infectamos, lo controlamos, punto. Si viviéramos en otros países donde no hay nadie que tenga tuberculosis, puede ser más grave y en vez de desarrollar una prima infección podemos tener ahí directamente la enfermedad. Pero nosotros estamos como expuestos, es como si nos estuviéramos vacunando con esas inhalaciones que hacemos de algún bacilo al que controlamos rápidamente. ¿Se entiende eso? Porque no es la vacuna lo que nos ayuda a prevenir, sino esa prima infección que controlamos adecuadamente. Esta es una vacuna. Y enfermar depende del individuo. Los CD4 bajos, mayores posibilidades. Y recuerden que es la inmunidad celular la que talla en el desarrollo de la tuberculosis, no tanto humoral. Estado actual de la tuberculosis en el mundo. Avanti. Estos son datos muy viejitos, del 2011. 204 países. La OMS hizo este análisis y yo lo saqué de ahí. 8,7 millones de casos nuevos, 13% por infectados por VIH, 1,4 millones de muertes por tuberculosis, 500.000 VIH positivos y 630.000 casos nuevos de tuberculosis multiresistente, siempre la gran mayoría en países pobres. Pasemos. En Argentina, esta pregunta puede estar en el final y a veces te crea momentos que
creemos que hay como 2 millones de personas como el Chagas, y la verdad que no son tantos los que tienen tuberculosis en Argentina, son suficientes, tendrían que ser menos todavía. Pero hay entre 9.000 y 10.000 casos nuevos. En el 2011, por ejemplo, 9.657. La tasa más o menos del promedio nacional es que 23,6 de cada 100.000 habitantes tienen tuberculosis. 514 casos nuevos en Santa Fe, lo cual implica 15,6 por cada 100.000 habitantes. Es bajo, pero es mucho. Las mejores tasas, las mayores tasas están en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco. En esos países, en esas provincias, la tasa en la nube, 15,6, es de alrededor de 78, 80, pasada. Acá se ve dónde más está, que es en Jujuy, Salta. Fíjense que Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene una tasa bastante más alta que la nuestra. Fíjense dónde está Santa Fe. Acá abajo. Y Ciudad Autónoma de Buenos Aires está mucho más alta. ¿Por qué? Porque nuclea muchas personas pobres en otros lugares. Abajo. Bueno, ¿qué hace descender la epidemia? Mejores condiciones socioeconómicas, como ya lo hablamos, la quimioterapia, o sea, tratamiento con antibióticos antituberculosos, la quimioprofilaxis, que ahora no me dejen olvidar que les cuente qué es, la vacunación BCG. La vacunación BCG no sirve para prevenir la tuberculosis, no sirve para la prevención efectiva de la tuberculosis. ¿Alguien se acuerda cuando ponemos la BCG? Pásala. Al nacimiento. ¿La ponemos de nuevo? ¿Por qué? Antes se ponía a los 6 y a los 16 años, o a veces cuando hacía el servicio militar. Se dejaron de poner esas 2 dosis porque se descubrió que no se mejoraba la posibilidad de no tener tuberculosis. Entonces dijeron, ¿para qué sirve la BCG? Para prevenir la meningitis tuberculosa en niños menores de 5 años. Para eso sirve la BCG. Entonces la damos al nacer. Cuando el niño es pequeño, tiene un tiempo de 4 o 5 años que hace su efecto, pero no es eficaz para prevenir la tuberculosis. Sí, ahora. Bueno, la patogenia la leímos varias veces, ya la vimos, la miramos por distintos libros, entre el bicho, heladas en los vacilos, hay famositos que toman ese gluten, tratan de deglutir eso, hay una inflamación local, diseminación local, adenopatía regional y rara diseminación hematógena. En general, la diseminación es linfática, no hematógena. Pero después vamos a ver, cuando hay diseminación hematógena, ¿qué pasa? Que hay focos metastásicos múltiples. Abajo. Esto ya está. Acá. Acá es interesante repasar esto que preguntamos, que están en los libros, están de distinta manera expresados. ¿Qué es la primera infección? El primer contacto con el bacilo. No es enfermedad. Después está lo que se llama tuberculosis primaria. O algunos le dicen tuberculosis primaria progresiva. Entra el bacilo y de ahí ya hace enfermedad. Porque yo estoy débil. Cuando entra, en los niños especialmente, masivamente avanza y hace una enfermedad. Esa es la tuberculosis primaria. En algunos libros, llamada enfermedad primaria progresiva. De entrada, te infectás y te enfermas ahí, en el mismo momento. Después está lo que llamamos de reinfección o de reactivación. Es decir, yo hice esa primera infección, pero vuelvo a encontrarme con el bacilo, pero esta vez estoy más débil, entonces me pesco ahora sí una tuberculosis, enfermedad. O de ese lugar donde tenía controladita la infección primaria, ese bacilo que lo tenía encerradito por los mecanismos del sistema inmune,
se abre, se reactiva y ahí reaparece y se desarrolla una enfermedad, que es la reactivación. Esos son los mecanismos. Está lindo saberlo porque a veces uno hace seguimiento de cómo fue todo el proceso, entendiéndolo bien. Sí, pasa. Bueno, el riesgo de enfermedad siempre es mayor, para que les quede claro, en los 2 primeros años de la vida. El sistema inmune es inmaduro en ese momento, el niño es débil, no tiene todos los componentes que requiere un sistema inmune fuerte, y después en el resto de la vida, sobre si sos VIH positivo, tenés muchas más posibilidades o SIDA. Bueno, este es coche. La verdad, cultivar este bacilo es un bacilo muy difícil de encontrar, difícil de cultivar. Llevó muchísimos años, ya se había descubierto un montón de gérmenes, y él fue Koch en el que lo descubrió. Esto fue en el 1880 más o menos. En el 1890 hizo la tuberculina, que vendría a ser el preparado ese para la PPD, y él lo primero que dijo es que yo descubrí el bacilo, pero las condiciones que hacen que la gente con toda la enfermedad son más políticas que bacteriológicas. Pasado. Así que, bueno, esto es lo que se llama famosa PPD, que significa proteína purificada. Es una proteína del bacilo purificada para que no dé mucha alergia y que se inyecta por vía intradérmica. ¿Para qué sirve? Para ver si un niñito ha tenido exposición, para ver si una persona que entra a trabajar a un hospital que hay mucho bacilo de la tuberculosis, o en un lugar como el Muñiz o como el Malbrán. El Muñiz es el Hospital de Infectos Contagiosos de Buenos Aires, y el Malbrán es un instituto donde se ha fabricado históricamente insulina, PPD, todas las cuestiones infectológicas. En Argentina se desarrollaban en animales o en laboratorios en este Instituto Malbrán. Fue un gran instituto en su momento. Nosotros tuvimos, en algún momento de la historia, fuimos de los primeros países en tener insulina porcina. Eso lo hacían que bueno, ahora no sirve, pero en ese momento salvaba a los diabéticos. Bueno, esa PPD que se fabrica en el Malbrán, esos trabajadores siempre tienen un poco más de riesgo. Entonces, cuando entran, se fijan si han tenido contacto con el bacilo. Y al año lo vuelven a chequear para ver si hay que hacerle radiografía, si hay que estudiarlo un poco, porque tienen riesgo de contraer alguna tuberculosis. Y en los niños. En el adulto, salvo algunos infectólogos que se lo hacen a los pacientes VIH positivos, yo no lo hago, en general no se hace la PPD para los adultos, se usa más en niños. ¿Y cómo se mide? Se mide a las 72 horas, medís el diámetro, a ver cuánto se enduró, no cuánto se puso rojo, sino cuánto se enduró con una receta, pasado, y alrededor de entre 1,5 y 2 se considera positivo. ¿Qué significa? Que tuvo contacto con el bacilo, ese positivo. Puede ser que si es un niño haya estado vacunado y por eso queda positiva la BCG, o puede ser que alguien está tosiendo, es un niño de una comunidad de pueblo originario, como ser como se dice ahora, que los adultos le tosen ahí con el niño, son personas susceptibles de desarrollar tuberculosis, y el niño le medís eso para ver si lo van a estudiar mucho y lo van a medicar para prevenir que tenga tuberculosis o si ya la tiene. Pero lo primero que hace es medir su susceptibilidad. Avance. Así de combatir ahí. Pasen. Esto, ¿cuándo se produce la liberación? Si hay linfocitos sensibilizados, si hay liberación de citoquinas y si hay acumulación de células. Cuando no hay ninguna reacción es porque no sale nada. Quiere decir que no tuvo infección tuberculosa previa. Avanti. La presencia de induración implica que tengo
y ahí chequeo muy bien a ver si no desarrolla. Si tiene la infección y es un niño, lo sigo mucho para ver si no me hace la tuberculosis propiamente dicha. Pasado. El efecto Gunther, esto lo van a encontrar en algún libro, no es que lo vamos a tomar en algún final ni nada de eso, pero que nos interesa que lo sepan. Si yo le pongo PPD hoy, PPD mañana, otra vez le hago otra, es probable que si lo hago en periodos cortos, cada 15 días, parezca que tenga una tuberculosis, está desarrollando una tuberculosis y en realidad lo estamos sensibilizando a nosotros con la inyeccióncita esa que le estamos metiendo. Puede aumentar o potenciar la respuesta frente a la segunda dosis de PPD. Entonces, siempre tenemos que hacerla con un lapso de mayor de un mes, 15 días a un mes, la segunda PPD. Nosotros, le digo francamente, no usamos PPD. En adultos yo no uso PPD, no se consigue, pero por ahí hay algunos que les llega a preguntar a ustedes y tienen que saber qué significa esa induración. ¿A quiénes se los recomiendan? Eso es lo que decíamos. Contactos próximos, pacientes con sospecha de tuberculosis, los que son de alto riesgo, sean los pacientes HIV positivos, residentes o trabajadores de instituciones, pasan. Clínica, eso lo pueden decir ustedes. Muchas veces los síntomas son inespecíficos, pero viene con tos, expectoración mucopurulenta, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, decaimiento, anorexia. Es un flaco o flaca que está sin fuerzas y pálido. Pasamos. Siempre, al principio no nos damos cuenta, porque es alguien que tose y tiene expectoración mucopurulenta. A veces hay una fiebre alta con hemófilis, es raro. Y a veces empieza con una neumonía que no cura. Después vamos a hablar de la tuberculosis biliar. Pasada. Acá tenemos tos con expectoración mucopurulenta de 2 a 3 semanas. Ese es el momento pasar. Ideal, es el momento ideal para estudiar ese catarro. No nos dejemos estar, después vamos a hablar de cómo hacemos la vaciloscopía del esputo. Pero cuando la persona está entre esas semanas, que tiene tos con expectoración, está decaído, está tosiendo frecuentemente, tiene fiebre nocturna, ahí nosotros tenemos que estar prestos para estudiar ese catarro. Porque en la medida que va pasando el tiempo, el catarro va limpiándose de bacilo. Entonces la persona tiene la tuberculosis y nosotros no la encontramos en el catarro. Por eso hay que ser prestos. Y después la localización y por lo tanto la clínica en general es pulmonar. En Argentina, en Rosario, acá van a encontrar a lo sumo alguna persona con una estrófula, con un ganglio grande, pero en general es pulmonar y puede ser también pleural. Urogenital, osteoarticular, meningia son rarísimos, son casos rarísimos, pero se puede ver. Hemos visto en algunas articulaciones. Y la diseminada biliar, que es hematógena, es decir, no pasó por ganglios, directamente rompió un vaso y ahí la diseminamos en todo el organismo. Abajo. ¿Qué encontramos? Ya no está muy de moda revisar mucho al paciente, pero es algo espectacularmente importante revisar bien al paciente. En primer lugar, porque el paciente se siente atendido si ha regresado, aunque tengamos otras metodologías. Una cosa que tenemos que revisar siempre en estos pacientes es el espacio infraclavicular, porque ahí a veces encontramos, como están ubicadas en los vértices, encontramos rales crepitante. Otra cosa que está buena, la zona interescápulo-vertebral. Está bueno en ese lugar ver si encontramos rales. Siempre estamos en los campos superiores. Matidez, si hay afectación pleural. Signos de, qué sé yo, adenopatía, fístulas cervicales. Si se sospecha una diseminación hematógena, lo que vamos a tener es lo que se llama miliasis, en realidad una granulia, puntillados del granuloma
Es lo que nosotros vemos como grano de mijo en la radiografía, que ahora la vamos a ver. Pero la mejor manera de acceder a ello, si a veces el catarro es negativo, es mirar el fondo de ojo y hacer una punción de lumbar para ver el líquido cefalorraquídeo. En el fondo de ojo muchas veces tenemos lo que se llaman cuerpos coroides, que es un puntillado chiquito de granulomitas. Esa es una forma de diagnóstico, fondo de ojo, fácil, rápido, poco invasivo. Y para explorar el sistema nervioso, ahí hacemos la siguiente. Muchas veces la localización que tiene el bacilo, como la vía no es bronquial sino hematógena en las miliares, la localización es en el intersticio. Entonces, buscamos en el catarro, como no agarra un bronquio, no lo encontramos, no lo llegamos a encontrar. Entonces, a veces hay que hacer una biopsia transbronquial para llegar al diagnóstico de certeza de que ese puntillado se debe a una tuberculosis. Entonces, forma de diagnóstico de una tuberculosis biliar, biopsia transbronquial, lavado podés hacer, pero muchas veces tenés que llegar a la biopsia transbronquial con broncofiebro. Ese es el método más invasivo. Buscar el líquido cefalorraquídeo, a ver si encontramos algún bacilo y ver el fondo de ojo para llegar al diagnóstico de certeza. ¿Qué pasa con los análisis? Bueno, moderada anemia. Puede haber una hipoproteinemia. La eritro a veces llega a 120. Es una de las causas de eritro muy alta, junto con el mieloma múltiple, con algunas enfermedades hematológicas. A veces puede haber leucocitosis con neutrofilia y cuando hace mucho que tiene, ya no tiene más catarro, simplemente tiene linfocitosis. Pero cuando tiene ese catarro hay neutrofilia. Alteraciones hepáticas, a veces la misma tuberculosis, más si es familiar, da un aumento de las transaminasas. Puede haber hiponatremia, radiología, es un método buenísimo. La placa, ustedes tienen que ver muchas radiografías, yo traje unas cuantas, porque las radiografías son muy patognomónicas en la tuberculosis. Bien, listo, por ejemplo, acá tenemos cavernas. Si ustedes se fijan con detenimiento, hay áreas muy radiolúcidas que tienen una periferia bien arriba, una periferia reforzada. Ese refuerzo que da forma a esa caverna redondeada, eso es lo que no puede hacer una persona que tiene SIDA con menos de 200 CD4. No tiene con qué hacer ese refuerzo que forma la caverna. Los linfocitos no migran, por lo tanto no se forma ese refuerzo. Ahora sí. Hay un nódulo, fíjense que se ve allá arriba un nódulo, esa es también otra forma de presentación. Ahí nos comemos que puede ser un cáncer, diagnóstico diferencial principal, un adenocarcinoma, puede estar en la periferia, pero eso puede ser una tuberculosis también. Acá, por ejemplo, cavitaria en lóbulo inferior derecho. Fíjense que se ven las cavidades acá abajo, menos frecuentes. Muchas veces arriba se presentan. Cuando las vemos abajo, no quiere decir que sea así, pero eso podría ser una prima infección, que se terminó haciendo tuberculosis primaria. Que la ubicación primaria es en los ilios inicial y después se va la de reinfección a los vértices. Pero nosotros no decimos nada, pero no sabemos. Esta es una tuberculosis cavitaria que está más en el campo medio o inferior. Pasen. Nódulo pulmonar, hay otro. Pasemos. La tuberculosis biliar. Múltiples nódulos bilios, ya lo sabemos, pasémoslo. Fíjense, no es tan fácil de ver porque el poder de resolución, llevándolo a cierto tamaño, es menor, pero se ve todo un puntillado de vértice a base, no es un ala de mariposa,
ubica en la parte central, sino que está muy difundido, pásenlo. Y ahí está el perfil donde también arriba se ve. Esa es una milla. Esta es una tuberculosis residual. A mí me pasó cuando tendría 27, 28 años, que una vez me dejaron una radiografía para ver del paciente y yo lo mandé a buscar desesperada pensando que estaba medio muerto, y en realidad era una persona que estaba muy bien, que de chico había tenido una tuberculosis, le habían quedado cicatrices, tironeamientos. Hay grandes desarrollos de cicatrices y de deformaciones en un pulmón que ha tenido tuberculosis y se curó. Eso es una atelectasia allá arriba. Esto, fíjense que hay un tironeamiento del diafragma. Todo eso es residual y no está enfermo ahora. Esto le quedó. Sin embargo, esa persona que le quedó esa imagen, la tenemos que cuidar de la tuberculosis, porque puede volver a tener otra. Acá hay una masa en el lóbulo superior derecho, que parece una neumonía, y acá atrás también. A veces neumonías que no resuelven, son abajo, resulta que hay una tuberculosis. Diagnóstico microbiológico, ya nos pasamos al estudio, pasamos. Recolección de muestras, 3 días seguidos, a la mañana. Vamos a suponer, es muy probable que ustedes estén haciendo en un año o un poco más, o menos, no sé, una guardia. En esa guardia ven a alguna persona flaca, pálida, tosiendo, o puede ser que estén en un centro de salud, donde atienden a poblaciones de pueblos originarios, de personas que no tienen las buenas condiciones de vida, y la persona viene tosiendo. Lo que ustedes tienen que hacer en esas circunstancias es pedirle el catarro ahí. No esperar a mañana, venga mañana, no. Hay que aprovechar lo que está ahí, que está tosiendo, que tiene un catarro un poco purulento. Lo primero que hay que hacer en ese caso es abrir las ventanas, la puerta y la ventana, que haya ventilación cruzada, donde ustedes ven, para cuidarse ahora a ustedes mismos. Si el paciente da, llega una persona que viene preocupada porque hay otro tosedor en la familia, le ponen ustedes a él un barbijo de los comunes, de los de 3 capas, de los descartables, le ponen eso para que circule, porque ustedes tienen otro dando vuelta en el centro de salud. A veces no da porque el paciente es muy tímido o está muy enojado, entonces más vale que se vaya al patio y que no quede en el consultorio. Y la muestra, ¿dónde les parece el mejor lugar para tomársela? ¿Un lugar rectado? ¿Un lugar rectado? Claro, en la calle, en el patio del centro de salud. Acá, por ejemplo, si estamos en el seminario, des una vueltita, trate de largar unos rayos. Sí, se le dice, de forma popular se le dice escarrar, catarro, porque eso de punto no pega para hablar con la gente. No, porque la gente no lo entiende, es un término muy nuestro, ¿entiendes? Y gallo, todos esos términos ordinarios la gente lo va a entender, larga bien, y lo tapás y me lo traes. Ese es el momento ideal para hacer la toma de muestra, ahí, cuando está ahí con ustedes, no esperen, pasado. Bueno, algunas veces se les pasa un poco de suelo fisiológico, para ver si puede largar el catarro, porque no larga el catarro. Los pediatras, no sé cómo hacen, pero hacen lavado gástrico para los niños y ahí buscan, porque el niño no libera con su catarrito habitualmente vacilos al medio. Entonces se busca en el jugo gástrico. Le meten una sonrita y buscan ahí a ver si encuentran el vacío. Nosotros nos da como cierta presión a lo que hacemos a veces. Y bueno, las otras técnicas, esto de aspirado, cepillado, biopsia transbronquial, son otros métodos. En algunos tiempos en que nosotros trabajábamos en sala de SIDA, un término horrible, que en los años 80 y pico, 90 en sus inicios, 90 y pico, era el sitio donde se alojaban los pacientes que tenían SIDA, en el Carrasco, yo hablo fundamentalmente del Carrasco. Ahí
teníamos que hacer una broncofibra para llegar al diagnóstico, porque a veces no se encontraba en el catarro el bacilo. Y había, la verdad que había buenos neumonólogos que con las medidas de bioseguridad le hacían a un paciente muy deteriorado, con SIDA y con probable tuberculosis, le hacían su broncofibroscopía con los cuidados. En lo privado no se consigue mucho eso. Hoy en día, si alguien tiene una tuberculosis, es mejor atenderla en lo público, aunque tenga mucha plata, aunque tenga ONG, porque hay más saber en qué hacer con estos pacientes. Lo privado habitualmente lo mandaban a lo público, que fueran pacientes de clase media con buenos ingresos. Pasaron. Bueno, habitualmente lo teníamos con Ciel Nielsen, Avanti. Fíjense, son color rojo, un poco oscuro. De hacer la vaciloscopía es algo que constantemente la persona valora si este catarro tiene o no tiene bacilos, tiene que saber hacerlo muy bien, ponerse barbijos. Existen barbijos especiales que nosotros usamos para las salas de aislamiento, que se llaman N95. ¿Qué quiere decir N95? Que el 95% de los bacilos, de los gérmenes, son atrapados en ese barbijo. Son barbijos duros que se usan durante 3 o 4 semanas, y además del barbijo, cuando el operador bacteriólogo está tomando la muestra y estudiándolo, tiene un flujo que aspira eso que está trabajando así a distancia. Él está con el barbijo, trabaja a distancia y se trabaja sobre campana. Hay una campana que aspira para que eso no te venga. Porque es muy contagioso. Sí, pasado. Son necesarios 1000 bacilos para que el resultado de una vaciloscopía sea positivo. Sí. Acá está. Qué bueno. Bueno, ¿ven? Este es el N95. Tiene que, un barbijo siempre tiene que estar bien puesto. No tengo yo que me cuelgue, que acá me salga un pedazo de... Tiene que estar bien calzado, bien colocado. Voy, me lo coloco, hago mi práctica que tengo que hacer, me lo saco y lo vuelvo a guardar en una bolsa Tiene preferentemente tuberculosis. de papel, como lo tiene la compañera. Ajá. Mira qué bueno. Bueno, sí, es necesario tener eso para entrar a una habitación de aislamiento, que no me dejen olvidar que les cuente cómo son esas habitaciones. Bueno, entonces, no es tan fácil que encontremos el bicho en ese catarro. Hace falta 10.000 para que los podamos hacer visibles rápidamente. Entonces, uno hace esa prueba que es directa y rápidamente tenemos el resultado, y también haces el cultivo. Por ejemplo, si alguien tiene tuberculosis de con cavernas, siempre tienen bacilos. Ya cuando tienen infiltrados, tienen un poco menos, y cuando tienen nódulos, menos todavía. O sea, el que más rédito te da en cuanto a vaciloscopía positiva es la caverna. A veces hay falsos negativos porque utilizamos mal la técnica, pasados. Por ejemplo, y otros falsos positivos como nocardia, suciedad, restos de comida, hongos que parecen bacilos y no lo son. Pero la especificidad de la vaciloscopía es muy alta, pasados. Otra cosa es el cultivo, que hay dos clases de cultivo. Un cultivo lento, que tarda 60 días y se hace habitualmente con un medio sólido, pasara. ¿Para qué sirve el cultivo? Porque nosotros estamos seguros de que es tuberculosis, pero también puede ser otro micobacterio, que hace un cuadro parecido, como les dije antes, las atípicas. Por ejemplo, Mycobacterium avium complex, el Gansacea, o puede ser un Mycobacterium tuberculosis o un bovis. Yo tengo que saber cuál de los dos es. Entonces, no importa que ya tenga el esputo positivo, yo ya empiezo a
cultivo me va a decir, este es un hombre, pero se llama Carlito, o se llama Pepito, me va a poner nombre y apellido al que yo tengo. Bien, y de paso, también, si el paciente está evolucionando mal, es decir, si pasan más de 40 días y sigue con fiebre a pesar del tratamiento, si lo vemos delgado, no mejoró su apetito, si el paciente se sigue viendo deteriorado a pesar del tratamiento, también con ese cultivo yo puedo estudiar la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Son antibiogramas, más difíciles, pero donde vos ves si la droga que le estás dando está dando resultado o no. Bien, avante. Cultivo. Este es bárbaro, es el único diagnóstico de certeza, pero es lento, dura alrededor de 2 meses. Hay uno más rápido que se llama Bactec y dura alrededor de 15 días. Ahora se están haciendo pruebas de nuevos métodos, algunos de los cuales están en el SEMAR, en el Carrasco, en el Centenario. Además del Bactec, que tenía el resultado del cultivo a los 15-20 días, va a haber métodos más rápidos en el futuro, que se están probando en nuestros hospitales. Pasar. Fíjense cómo se ve. Qué hermosura. Parece mentira que algo tan lindo. Avante. Este es parecido, pero no es el mismo. Es el Avirus, el complex, que le dije. Le da otro cuadro. Es parecido, pero da otro cuadro. Avante. Estudio de la sensibilidad, ya lo hablamos. Utilizar el Bactec. Medios sólidos. Y el Bactec se utiliza en medios líquidos. Cuando vos ya sabés que el tipo, el portador de esta enfermedad es una persona que consume drogas, o sea que es probable que esté en un ambiente donde hay mucha tuberculosis resistente, ya directamente le haces el cultivo en medio líquido y lo mandás a sensibilidad rápida porque tenés frente a alguien que tiene un vacío resistente al tratamiento habitual. Eso hay que estar, es una ICV, una persona que consume, ahí ya vamos al medio convencional. Pasado. Ya está, pasado. Bueno, tratamiento. El tratamiento es con 4 drogas en el adulto y con 3 drogas en el niño. Son 2 meses de 4 drogas y 4 meses de 2 drogas. En un, entre comillas, inmunocompetente, el tratamiento es de 6 meses. Si la persona es un VIH positivo, si la persona es un diabético grave, ya hay el tratamiento puede ser a 8, 9, 10 meses, si es una resistente, 1 año y medio. O sea, en general, un tratamiento de una tuberculosis pulmonar que no tiene otras grandes cosas, o es un paciente HIV pero con 700 o 500 CD4, en general es de 6 meses. 2 meses, 4 drogas, 4 meses, 2 drogas. Avante. Bueno, esto para que vean que no hace mucho que se descubrió el primer antibiótico, que fue la estreptococcus, 1943. O sea, antes se arreglaba como podía, no había antibióticos. Avante. Después viene la penicilina, después de la estreptococcus. Estas son las 3 drogas, las 5 drogas. Rifampicina, isoniazida, piracinamida. Estas 3 son las que se dan en los niños. Y esas 3 más etambutol son las que se dan en el adulto. En el niño no se da etambutol porque produce una neuritis retrovulvar, una alteración en la visión de los colores, entonces está contraindicada. A veces cambiamos el etambutol por streptomicina. ¿Cuándo les parece? ¿Alguien leyó algo? ¿Cuándo decimos, no le vamos a dar la pastillita de etambutol, vamos a poner una inyección? Cuando tiene una tuberculosis extrapulmonar, una tuberculosis complicada.
erradicar, una tuberculosis que imaginamos que va a evolucionar mal porque ya tiene un ganglio y la tuberculosis pulmonar. Una pleuresía tuberculosa más la tuberculosis pulmonar. Ya está jugando ese paciente. Entonces atacás con una droga polenta, muy eficaz, como es la streptomicina, pero también muy tóxica. Entonces, es una carta que te la dejas para algunas circunstancias, porque es ototóxica, porque es necrotóxica, no se la podés dar a cualquiera, se la das al que está muy complicado y que vos tenés que salvar su vida. Pasala. Isoniazida. Yo les voy a jerarquizar algunos efectos de que se hable, de esto que dice ahí, porque eso es algo que podemos preguntar. Isoniazida se da 300 miligramos por día. Hepatitis, mucha intolerancia digestiva y neuritis por deficiencia de vitamina B6. Esos son los efectos diferenciales. Hay 3 que son tóxicas hepáticas. Piracinamida, isoniazida y rifampicina. Eso no se lo tienen que olvidar. Después cada una tiene alguna cosita extra. Avante. La rifampicina colorea los fluidos corporales, todo queda color naranja. Es activador del citocromo P450, es un inductor enzimático, entonces todo lo que demos con rifampicina disminuye su efecto. Se metaboliza rápido y no hace el efecto que nosotros queremos. Cuidado con rifampicina más anticonceptivo, porque la persona puede quedar embarazada, la mujer puede quedar embarazada igual. Da hiperbilirubinemia porque es colestática la afectación hepática. Y a veces una nefropatía, trombopenia, pasar. Pero lo más importante es esta acción sobre el citocromo, la coloración de los fluidos y la colestasis. Avante. Piracinamida produce hiperuricemia. Las personas a las que se las damos se quejan de dolores articulares que nunca habían tenido. Es por la droga que le estamos dando. Y encima no tenemos otra para dar. La persona a la que por hepatitis o por lo que sea le caen mal las drogas que le damos, se las suspendemos, se hace ictericia y después se la volvemos a poner despacito. No es que tenemos otra alternativa. La piracinamida, además de producir hiperuricemia, produce hepatotoxicidad. Náuseas, vómitos. Es muy eficaz, es una de las drogas más eficaces. Pasada. El etambutol da neuritis retrovulvar, alteración del campo, la agudeza visual y la visión de los colores. Yo esto, si alguien se lo quiere quedar, yo lo dejo. Si alguien se lo puede copiar, no hay ningún problema. Avante. Estrés. Es la única que se da inyectable, todas las demás son vía oral. La dosis acumulada máxima es de 120 gramos, es decir, no la damos más de 60 días habitualmente porque son 15 miligramos por cada inyección, 15 miligramos kilo día, lo que damos una vez por día, y la toxicidad óptica, vestibular y renal. O sea, cuidado a quién se lo van a dar. También dan parestesias periorales, chuchos de frío, sudoración. La persona no la pasa bien cuando le damos esta droga, pero se la banca para curarse. Avante. Después de 6 meses, se produce, si el paciente tomó bien la medicación, curación. Es lo que llamamos curación. El paciente no tiene más tuberculosis. Para que haya esa curación, existe lo que se llama tratamiento estrictamente observado, nosotros le decimos tratamiento supervisado, que es que el paciente vaya a tomar los medicamentos al centro de salud o al hospital. Muchas veces lo hacemos ir 3 o 4 veces por semana, no todos los días, le damos más dosis y menos días por semana, va, se toma la medicación. Si ese paciente viene muy bien, está bien con su familia y se nota cuidadoso consigo mismo, a veces algunos centros se los dan a los medicamentos para que lo tomen, pero muchas veces
es un tratamiento largo que la persona no tiene ganas de hacer. Entonces termina dejando el tratamiento. Por eso es esto que es estrictamente observado. Avanti. Bueno, antes de ir a la infancia, tengo una imagen un poco antigua, antes de ir a la tuberculosis en la infancia, no me quiero olvidar de decirles que en algún momento, trabajando en el Carrasco, nos tocó que muchas personas se contagiaron de tuberculosis. Muchos trabajadores se contagiaron de tuberculosis. Era un lugar donde había mucha tuberculosis, porque estaban alojados todas las personas que tenían SIDA. Entonces, en el 2003, 2004, 2002, empezó a haber trabajadores cada vez más enfermos de tuberculosis. Y ahí se hizo, era una sala, o sea, había salas ya de aislamiento, había trabajo hecho de prevención. Entonces se hizo una supervisión externa para ver qué hacíamos mal. Y bueno, había muchas cosas que hacíamos bien, pero una cosa que a veces algunos trabajadores hacían mal era no ponerse el barbijo cuando entraban a la sala de aislamiento. O sea, el barbijo se pone de entrada cuando vos entras a la sala de aislamiento. Ese barbijo que nos prestó la compañera, el N95, muchos compañeros les parecía que era una cosa que no era linda poner su barbijo delante de la gente, pero finalmente eso hizo que algunas personas se contagien. Las habitaciones son habitaciones que tienen también un extractor central que aspira las secreciones que hay en ese lugar. Habitualmente están todas juntas esas habitaciones en un lugar específico y se abren de afuera hacia adentro y tienen una especie de entrada que también se abre de afuera hacia adentro antes de entrar a la sala. Todo eso es para que no se vaya al pasillo general, los pasillos, y a veces cuando vienen familiares lo que tenemos que hacer es pedirle a que está padeciendo tuberculosis con el punto positivo para VAR o multiresistente que él use barbijo. Esa es otra técnica. Cuando no sabemos y está tosiendo, le ponemos lo más cariñosamente que podemos el barbijo, porque hay gente que se siente muy intimidada por eso, entonces tenemos que dialogar con ellos. Quiero decirles que la mejor manera de cuidarse de la tuberculosis es estar en ambientes donde hay aire y luz solar. Muchos arquitectos se olvidaron de que existe la ventilación cruzada. Encima, eso ha pasado en algunos grandes centros de salud. La ventilación cruzada es un método antiguo, buenísimo, para sanear lo que está pasando. No es el aire acondicionado lo que limpia el medio ambiente. Sí. No, quería hacer una pregunta que sí. Generalmente la caverna se encuentra en el lóbulo derecho, en la parte superior, y se dice porque la bacteria es aeróbica. Entonces digo, ¿no es contradictorio esto acá que usted dice, de que se necesita un lugar aireado? No, se lleva bien con la idea de que donde hay luz, sol, rayos ultravioleta y viento, yo no me voy a contagiar. Él va a seguir eliminando, pero el bicho va a morir de la manera que se libere donde hay aire y luz. O sea, él va a seguir eliminando. Yo eso no lo evito con esa ventilación. No voy a prender un ventilador. Pero sí, por ejemplo, yo he tenido pacientes con tuberculosis multiresistentes que requerían un tratamiento psicológico. ¿Dónde lo hacíamos? En el parque. Únicamente en el parque. O sea, cuando había sol, había tratamiento psicológico. Yo no lo hacía, lo hacía una psicóloga. Cuando había sol y luz, y la persona se mantenía alejada. También se podía haber puesto el barbijo, la persona que era el docente, el psicólogo. Nunca se contagió, pero era una persona con una tuberculosis terriblemente resistente. Entonces la cuidábamos a la persona y también queríamos que hiciera el tratamiento. A eso me refiero con que haya aireación. O sea, ahora nosotros nos vamos, tendríamos que estar abriendo todo esto, que entre luz, aire. A su vez, hay otra forma de cuidarse de cualquier enfermedad. No ir a trabajar enfermos. No repetir eso de
sin dormir frecuentemente, que hacemos muchas veces cuando somos residentes. O sea, cuando estamos muy cansados, cuando más nos enfermamos de distintas cosas. O sea, también uno puede hacer prevención desde el individuo que se cuida. Avanti. Bueno, en la infancia hay muy poca contagiosidad. El niño se contagia, pero no contagia. Y muchas veces la descubrimos porque, pero hay bastantes casos de tuberculosis pasados. Es un excelente parámetro epidemiológico. Cuando hay mucha tuberculosis en niños, es que estamos haciendo mal los tratamientos, algo se está haciendo mal. Siempre se dice que cuando hay niños enfermos, cada vez hay más casos nuevos, hay que preocuparse porque toda la otra forma de cuidar a la comunidad que puede tener tuberculosis la estamos haciendo mal. Pasado. En general progresan a tuberculosis primaria por forma linfática o hematógena. Muchas veces esos niños que tienen bronquitis obstructivas a repetición, que no se prende bien a la teta, que no está creciendo, que no se está desarrollando como corresponde, y decimos, bueno, le hacemos una placa. Y cuando le hacemos una placa encontramos grandes adenopatías miliares o mediastínicas, una miliar, bueno, cuando estamos muy comprometidos, una escrófula podemos encontrar, y cuando estamos muy mal, porque no le hicimos ni la vacuna, podemos tener una tuberculosis meningial. Bueno, acá es como encontramos a veces la placa, mucho en el mediastino, en el niño, pasar. Es difícil encontrar que las muestras sean positivas, ya lo dijimos, avanti, los lavados gástricos. Muchas veces pasan de prima infección a tuberculosis primaria, pasar. Pocas cavitaciones tienen los niños, tienen más imágenes de condensación. Listo, pasado. Fíjense, esas son las imágenes que encontramos en niños. Pasado. La alveolar mediastínica con una estenosis esofágica. Pasado. Mucho antes. Enfisema valvular. Pasado. Bueno, no sé qué hora es, no sé cuánto. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Dale. Eso me quedaba. En general, primero vamos a suponer que nosotros tenemos convivientes de un toxicólogo, convivientes de una persona que diagnosticamos que tiene tuberculosis. A esa persona primero descartamos que no tenga tuberculosis, porque está conviviendo con alguien que tiene tuberculosis. Puede ser, si es un niño, le hacemos la PPD, a ver si ha tomado contacto con el bacilo o no. Y si sabemos que no tiene tuberculosis, ahí le hacemos lo que se llama quimioprofilaxis, que son 6 meses de isoniazida 300 miligramos día. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en un hospital que tiene muchos tuberculosis. Si una persona que tiene una PPD negativa se hace positiva, fuertemente positiva, no tiene una placa de tuberculosis, le ofrecemos la quimioprofilaxis. Muchas veces los trabajadores no quieren hacerlo. Entonces, quimioprofilaxis se hace en los convivientes que sabemos que no tienen tuberculosis. ¿Por qué tenemos que saber que no tienen tuberculosis? Porque si le damos una sola droga y tiene tuberculosis, le desarrollamos nosotros una resistencia. Porque el tratamiento adecuado son varias drogas. ¿Está? ¿Alguna otra cosa? No, vaciloscopías, seguro que sí. En realidad hay que reconocer que nadie las quiere hacer. Y por ejemplo, en los adultos yo jamás he hecho una quimioprofilaxis. La mujer, por ejemplo, tiene un nombre, de la mujer, que le da negativo, no se la hago. La voy controlando mes a mes en la medida que va evolucionando el paciente.
Y sí podríamos hacer en el niño la quimioprofilaxis. Los demás hacemos quimioprofilaxis en el niño. En los niños convivientes de esos padres. No, 5 miligramos kilo día. En el niño se hace 5 miligramos de isoniazida kilo día. Todo junto. ¿Cómo? 6 meses. Mira, lo que dicen los libros, yo no he hecho nunca una quimioprofilaxis. Yo repito lo que dicen los libros. Los libros dicen 6 meses. Algunos médicos, yo por ejemplo, por mi sentido común, no le hago quimioprofilaxis a los pacientes, prefiero controlarlo, porque ya llega la isoniazida. Entonces, yo no la tomaría, no se los hago tomar a los pacientes. Los libros dicen 6 meses. A veces, si el paciente base está negativo, le haces 2, 3 meses para no precipitarle esa intolerancia. ¿Está bien lo que dice? Está bien. A veces se hace menos meses